Sesión 9 y la auténtica atmósfera del miedo. Sesión 9 es una película de terror psicológico dirigida por Brad Anderson y estrenada en el año 2001. A lo largo del tiempo ha ganado estatus de culto por su atmósfera opresiva, la tensión constante y su enfoque en la psique humana. A continuación, te cuento algunas curiosidades sobre la película y su repercusión en el cine. Curiosidades sobre Sesión 9. El lugar de rodaje. La película fue filmada en el Danvers State Hospital, un hospital psiquiátrico abandonado en Massachusetts. Este lugar tiene una gran carga histórica por haber sido conocido por sus métodos de tratamiento controvertidos, incluyendo lobotomías y terapias de choque. El hospital no solo fue un personaje en sí mismo dentro de la película, sino que su atmósfera real ayudó a intensificar la sensación de terror. Las escenas no fueron decoradas en exceso, ya que el hospital, que estaba en estado ruinoso, aportaba una estética natural de abandono y desolación. Rodaje rápido y bajo presupuesto. Sesión 9 fue filmada en apenas 21 días y con un presupuesto modesto de alrededor de $1,5 millones. A pesar de los recursos limitados, la película consiguió crear una atmósfera de alta calidad, lo que la convierte en un ejemplo clásico de cómo se puede hacer un cine de terror efectivo con pocos recursos, priorizando la historia y el ambiente sobre los efectos especiales. Uso pionero de cámaras digitales. La película fue una de las primeras en usar cámaras digitales en lugar de las tradicionales de 35 milímetros para un largometraje, una decisión arriesgada en ese momento. Esto permitió a Brad Anderson filmar en las partes más oscuras del hospital con mayor flexibilidad, capturando la atmósfera inquietante del lugar sin tener que usar una iluminación excesiva. Aunque la tecnología digital todavía estaba en sus primeros días, Sesión 9 demostró que esta podría ser una opción viable para futuras producciones de bajo presupuesto. Misteriosa ambientación sonora. El diseño de sonido juega un papel fundamental en la atmósfera de Sesión 9. La película usa sonidos ambientales del hospital y voces grabadas que sugieren el trauma de los pacientes que alguna vez fueron tratados allí. La grabación de las cintas de la paciente Mary Hobbs, una pieza central de la trama, agrega un sentido de progresiva inquietud. Estas cintas revelan una historia sobre la personalidad múltiple que parece reflejar lo que está sucediendo con el grupo de trabajadores. Influencias psicológicas. La película se centra en los efectos del entorno y el aislamiento en la mente humana, y cómo las personas comienzan a descomponerse psicológicamente bajo el estrés. No es una historia de sustos fáciles o gore. Más bien, la tensión está en la degradación mental de los personajes. Este enfoque en el terror psicológico y el desmoronamiento mental de los personajes ha sido comparado con obras como El Resplandor, 1980, de Stanley Kubrick. Repercusión en el cine. Estatus de culto. Aunque Sesión 9 no fue un gran éxito comercial en el momento de su estreno, con el tiempo ha adquirido un estatus de película de culto. Los fanáticos del cine de terror psicológico la consideran una de las películas más inquietantes y atmosféricas de las últimas décadas. Su enfoque en el terror psicológico, más que en los sustos físicos, influyó en una generación de cineastas que valoraron la tensión psicológica sobre los efectos especiales. Influencia en el horror psicológico moderno. La película marcó una tendencia hacia un horror más atmosférico y sutil, que se distanciaba de las películas de terror más sangrientas o sobrecargadas de efectos especiales de la época. Sesión 9 mostró que el verdadero terror puede provenir de la mente humana y de los efectos devastadores del aislamiento y el estrés mental. Películas como The Babadook, 2014, o Hereditary
2018, comparten ese interés en explorar el horror psicológico profundo y enraizado en los traumas y las emociones humanas. Impacto en el subgénero del terror en lugares abandonados. Session 9 ayudó a popularizar el concepto de usar lugares reales y abandonados como escenarios para el terror. La idea de hospitales psiquiátricos abandonados se convirtió en un tropo recurrente en el cine de terror y en la cultura popular. Posteriormente, películas como Grave Encounters, 2011, y Asylum, 2008, exploraron este mismo subgénero. El uso de edificios abandonados como un personaje en sí mismo ha tenido una influencia duradera en el cine de terror. Exploración del deterioro mental. Al centrarse en la fragilidad mental y el deterioro psicológico, Session 9 influyó en otras películas de terror que exploran temas similares, como Shutter Island, 2010, o The Machinist, 2004, también dirigida por Brad Anderson. El concepto de una persona que se enfrenta a su propio colapso mental, mientras se encuentra en un entorno que refleja su estado psicológico, se ha convertido en un tema recurrente en el cine contemporáneo. Resumen. Session 9 es un ejemplo clásico de cómo se puede crear una atmósfera inquietante con pocos recursos, confiando en la fuerza de la narrativa psicológica y el poder de los entornos reales. Aunque no fue un éxito comercial al momento de su lanzamiento, ha dejado una huella importante en el cine de terror, influyendo en el subgénero del horror psicológico y el uso de escenarios reales y abandonados para crear terror.